Lección número 5 de sistema esquelético, articulaciones sinoviales. Un tema muy importante durante todo el primer parcial. Vamos a estar regresando a los conceptos que vamos a aprender en esta lección. Continuamos. Las articulaciones sinoviales, que son diartrosis, según la clasificación del tipo de movimiento, son conexiones o uniones entre huesos donde los elementos pues están separados por una estrecha cavidad articular. Tenemos que señalar en primer lugar al hablar de una articulación sinovial que tiene cavidad articular porque eso es parte de su definición. Aparte de la cavidad articular tiene otras características que vamos a describir. Después de señalar a la cavidad articular, que está llena de líquido, líquido articular o líquido sinovial, encontramos que hay unas capas de cartílago hialino que está cubriendo las superficies de los huesos que forman parte de la articulación. Ya sabemos que el cartílago hialino es aquel cartílago que tiene muchas más fibras de colágeno que de elastina, lo que le confiere la capacidad de soportar peso, gran cantidad de peso, y soportar fuerzas de tracción. Por eso el cartílago hialino es el que encontramos como cartílago articular. En otras palabras, los huesos no se tocan uno contra otro en este tipo de articulación. Hay un cartílago en medio que es el que realmente hace contacto uno sobre otro. Otra característica de las articulaciones sinoviales es la presencia de una cápsula articular, ¿sí? Esta cápsula articular consta de dos capas. Tiene una membrana sinovial que es interna y tiene una membrana fibrosa que es externa. Para entenderlo mejor, vamos a comparar la estructura de esta cápsula articular con un manguito. Esto es un manguito. Bueno, mejor dicho, esto es un manguito, ¿sí? El manguito es una prenda de vestir en forma de cilindro abierto por ambos extremos que se utiliza para mantener las manos calientes en climas que son muy fríos. Este manguito representa a la cápsula articular y las manos que están dentro, si nos imaginamos que cierra los puños y los une, pues representa las superficies del hueso que está en esta articulación, que está recubierto por cartílago hialino o cartílago articular. Entonces, esto es un manguito y lo vamos a encontrar repetidas veces, donde nos hace la comparación el libro con las cápsulas articulares, obviamente de cualquier articulación. La capa interna, que es la membrana sinovial, se fija a los márgenes de la superficie articular en la interfaz entre el cartílago y el hueso. ¿Qué es esto? Pues donde el hueso comienza, ¿sí? Donde aparece la unión con el cartílago articular, en esta zona es donde se fija la membrana sinovial. Si recuerdan ustedes, mencionamos que había otra membrana, que es el periósteo, que viene rodeando al hueso y que termina justamente aquí, antes del cartílago articular. Esta membrana sinovial está altamente vascularizada, igual que el periósteo, y produce líquido sinovial. Este líquido se acumula en la cavidad articular y proporciona y sirve como lubricación a las superficies articulares que están constantemente en fricción o en movimiento una sobre otra. Este esquema básico que utilizamos para describir las características de una articulación sinovial, pues de repente se complica un poco cuando lo que queremos es representar las características que encontramos en una articulación real. Entonces, aquí vemos estos pliegues, ¿sí?, de las membranas
porque algunas articulaciones ocupan estas prolongaciones o elongaciones, sobre todo estamos hablando ahorita de la membrana sinovial. Estas articulaciones tienen un amplio rango de movimiento, que aquí estamos viendo como ejemplo la rodilla, y la sinovial, si su tamaño es muy ajustado, como el que vemos aquí en esta imagen, pues en estos movimientos extremos se puede lastimar, se puede desgarrar con estos movimientos. Entonces, también podemos pensar que si la articulación es grande, ocupa más área de membrana sinovial para poder producir el líquido sinovial que necesita. Entonces, la finalidad de estas elongaciones es para permitir el rango de movimiento y la velocidad con que ocurre ese movimiento en diferentes articulaciones. Podemos hacer una comparación de que en un vestido con un corte de columna, pues hay cierta limitación al movimiento de las piernas al caminar, y en un vestido de corte princesa que tiene mucha más tela, más elongada, pues hay algo más de libertad a los movimientos de las piernas. Pues obviamente de inmediato nos damos cuenta cuál de estos es más adecuado para ir a un baile. Entonces lo mismo ocurre con estas elongaciones, ¿sí? Pareciera que aquí está de más, ¿no? No pareciera tener una función, pero si este hueso, si ustedes mentalmente lo giran hacia acá, como está ocurriendo aquí, se van a dar cuenta que al hacer este movimiento, esto se va a estirar para acompañar el movimiento y prácticamente va a quedar plano. Entonces, estas extensiones están justas para el rango máximo de movimiento y así evitar que se desgarren o se lastimen de manera constante. También encontramos en las articulaciones sinoviales que hay sacos cerrados de membrana sinovial que están por fuera de la articulación, ¿sí? No forman parte de la membrana sinovial de la articulación, no comparten el líquido, aunque estén muy cerca, y estas bolsas forman bursas, que significa bolsa, bursas sinoviales o vainas sinoviales o vainas tendinosas. Las bolsas se interponen a menudo entre estructuras como entre los tendones y el hueso, entre los tendones y las articulaciones, o entre la piel y el hueso, o la piel y las articulaciones, y ayudan a reducir la fricción o el roce entre estas estructuras cuando se mueven unas sobre otras. Hay muchas bolsas sinoviales, son pequeñas, pero podemos contar en todo el cuerpo alrededor de unas 1000 bolsas sinoviales. Las vainas tendinosas o vainas sinoviales, estas rodean a los tendones y tienen la misma función de disminuir la fricción que se produce con el movimiento del tendón en contra de las estructuras que tiene adyacentes. Ahora, si el libro nos está diciendo que son membranas sinoviales, estamos entendiendo que dentro de esta bolsa sinovial y esta vaina sinovial, pues hay líquido, el cual es necesario para que haga esa función de protección y de soporte. Entonces, ¿qué falta en este dibujo? Pues falta que el dibujante agregue la membrana sinovial en la vaina sinovial y la membrana sinovial en la bolsa sinovial, ¿sí? Es necesario que esto esté aquí representado porque si no está esta membrana sinovial, pues obviamente solo la vaina fibrosa o la membrana fibrosa no puede producir el líquido, no puede producir el filtrado del líquido seroso o líquido sinovial que está dentro de estas estructuras. Ya hemos mencionado varias veces la palabra membranas y hemos dado algunos ejemplos de membranas. Entonces, vamos a revisar un poco qué es una membrana. Estas son estructuras en forma de lámina, son delgadas, cubren y protegen a los órganos por fuera, y si el órgano es hueco, también lo está revistiendo por dentro. Ayudan a fijar y a mantener en su lugar a los órganos y a las estructuras, y también sirve como un puente o un conducto para que pasen de una estructura a otra nervios, arterias,
venas, vasos linfáticos y algunos conductos excretores de ciertas glándulas. Tenemos dos tipos principales de membranas, que son las membranas epiteliales y las membranas conjuntivas. Las membranas epiteliales están formadas por tejido epitelial y por tejido conjuntivo. O sea que tenemos células y tenemos fibras. Entre estas tenemos a la membrana cutánea, que es la piel, ¿sí? Es una membrana. Tenemos membrana serosa, esta está formada por dos capas, una capa parietal y una capa visceral, y produce líquido seroso. Estas membranas nunca están en contacto con el exterior, o sea, ese líquido seroso siempre está contenido como si fuera un globo con agua en su interior. Y también tenemos las membranas mucosas. Estas membranas sí están en contacto con el exterior. Las vamos a encontrar en los aparatos respiratorio, digestivo, urinario, reproductor y producen líquido mucoso, un líquido más espeso que el que producen las membranas serosas. En parte este líquido espeso pues también es una ayuda para proteger a esa membrana mucosa que está expuesta o está en contacto con el exterior. La membrana cutánea, la piel y las membranas de tipo mucoso se llegan a unir o a continuar en unas zonas que se llaman unión mucocutánea. Por ejemplo, encontramos unión mucocutánea en el ano, en la boca, la nariz, en la salida de la uretra, etc. Y al hablar de membranas conjuntivas, pues decimos que no hay epitelio, que solamente es tejido conjuntivo, entonces no tiene células y solamente son fibras. Son los dos tipos de membranas, membrana epitelial y membrana conjuntiva. La membrana fibrosa, hablando de la cápsula articular, está formada por tejido conjuntivo denso y rodea y estabiliza a la articulación, le da fuerza, le da soporte. Partes de esta membrana fibrosa se pueden engrosar y forman ligamentos, ¿sí? Estas son las más gruesas de la membrana fibrosa, que también ayudan a estabilizar aún más o con más fuerza a esta articulación. Junto con algunos ligamentos externos a la cápsula, pues se aporta un refuerzo adicional, como vemos aquí, algunos de estos ligamentos y refuerzos de la cápsula. Otro rasgo común que podemos encontrar en las articulaciones sinoviales, aunque no necesariamente en todas las articulaciones sinoviales, es la presencia de algunas estructuras adicionales que están dentro de la cápsula, inclusive dentro de la membrana sinovial. Entonces podemos encontrar discos articulares, ¿sí? Que habitualmente están compuestos de fibrocartílago. Ya vimos que el fibrocartílago es el tipo de cartílago más resistente, donde casi absolutamente todas sus fibras son de colágeno, si es que acaso habrá algo de fibras elásticas. Entonces, este disco articular es una de esas estructuras que tienen ciertas articulaciones. También podemos encontrar almohadillas de grasa, ¿sí? Y tendones. Los discos articulares que estamos viendo aquí absorben las fuerzas de compresión, por eso es fibrocartílago, que es el más resistente. Ajustan los cambios en el contorno de las superficies articulares durante los movimientos y aumentan el rango de movimiento que se puede producir en las articulaciones. Si se fijan ustedes en este ejemplo, en esta articulación, este hueso, su cartílago articular, bueno, es mucho más pequeño que la zona tan amplia de cartílago articular que vemos de este lado. Pero la forma de los discos articulares permiten que funcione esta articulación al extremo de su movimiento porque se adapta y agarra una forma especial, ¿sí? Para sustituir la forma que le falta o el área que le falta a este cartílago articular. Las almohadillas grasas suelen encontrarse entre la membrana sinovial y la cápsula. Aquí lo vemos entre la membrana sinovial y la cápsula o la membrana fibrosa.
Estas almohadillas de grasa se mueven, entran y salen de los sitios en donde están según el movimiento de la articulación, porque en ocasiones permiten que aquí se acomoden estructuras de otros huesos, ¿sí? O tendones que se mueven junto con el hueso de la articulación. Las áreas redundantes de la membrana sinovial y de la membrana fibrosa permiten mayor movilidad en las articulaciones. Esto es el ejemplo que dábamos de un vestido muy entallado y un vestido con mayor libertad de movimiento. Cuando hablamos de que en la articulación dentro de la cápsula podemos encontrar tendones, pues no nos estamos refiriendo al que está dibujado, el que aparece en las imágenes de su libro, ¿sí? Sino realmente a tendones que están dentro, que perforan o atraviesan la cápsula articular. No son muy frecuentes, pero sí vamos a encontrar importantes tendones que hacen esto de meterse en las cápsulas articulares. Vamos a revisar ahora los tipos de articulación sinovial. Las articulaciones sinoviales se clasifican según su forma y según su movimiento. Si atendemos a la forma de su superficie articular, tenemos que hay articulaciones sinoviales planas o artrodias, gínglimos o trocleares, en pivote o trocoides, bicondilias, dos grupos de puntos de contacto, condilias, elipsoideas, en silla de montar y esferoideas o en artrosis. Si atendemos a el tipo de movimiento que presenta, vamos a encontrar que las articulaciones sinoviales son uniaxiales, con movimiento en un solo eje, biaxiales, cuando el movimiento se permite en dos ejes opuestos entre sí generalmente, y multiaxiales, cuando tienen un movimiento en tres ejes. Si contamos la cantidad de articulaciones sinoviales según la forma de su superficie articular, pues vemos que el libro nos está mencionando 7 tipos: artrodia, troclear, trocoide, bicondilia, condilia, silla de montar y enartrosis. El problema aquí es que fuera de Gray, Anatomía para Estudiantes, ningún otro autor, libro, compendio, atlas, menciona que son 7 los tipos de articulación sinovial. Son 6 tipos, donde quiera que ustedes lo busquen. Entonces, si son 6 tipos y si sobra en esta clasificación uno de estos tipos, ¿cuál es? Bueno, podemos pensar que este es un buen candidato que no debe estar en la lista, porque si la clasificación es según la forma de las superficies, aquí nos está hablando de número, de cantidad, que las bicondilias son dos grupos de puntos de contacto. Bueno, ¿qué dice el libro acerca de las articulaciones bicondilias? Dice lo siguiente: son las que permiten principalmente el movimiento en torno a un eje con rotación limitada en torno a un segundo eje, y están formadas por dos cóndilos convexos que se articulan con superficies cóncavas o planas, por ejemplo, en la rodilla. Entonces, nos está poniendo de ejemplo la rodilla. Son dos cóndilos convexos. Aquí está, 1 y 2, son los cóndilos del fémur, y se articulan con dos superficies cóncavas o planas, ¿sí? Que son de la tibia. ¿Qué estamos viendo aquí entonces? Que la definición que nos quiere dar el libro, que debemos entender, es que la articulación bicondilia, como su nombre lo sugiere, es una articulación condílea trabajando una al lado de otra articulación condílea. Y esto es lo que entraría en la definición de bicondilia. Pero la cosa aquí es que si tienes un pato
y le agregas otro pato, al final vas a tener dos patos, no vas a tener una vaca o un caballo, no vas a tener algo diferente. Entonces, si tienes una articulación condilia y le agregas otra articulación condilia, pues al final vas a tener dos articulaciones condilias, ¿sí? Trabajando juntas, trabajando coordinadas en el movimiento, en la misma cápsula articular, como ocurre aquí en la rodilla, o pueden estar esta articulación bicondilia en cápsulas separadas, como ocurre, por ejemplo, en la articulación temporomandibular. Esta es la articulación temporomandibular, también es del tipo bicondilia porque tenemos dos articulaciones condilias que están trabajando en la misma articulación, a diferencia de la rodilla, que ambas articulaciones condilias están en la misma cápsula. Aquí vamos a tener una articulación condilia en la parte de arriba y otra en la parte de abajo, ¿sí? Y están separadas en cápsulas diferentes, pero trabajando en la misma articulación. Bueno, esa es nuestra lógica, que la bicondilia no debe estar incluida como uno de los tipos principales en la clasificación de las articulaciones sinoviales. Pero esto no debe ser suficiente para convencerlos. Cuando tengamos que resolver alguna controversia o alguna contradicción que encontramos en nuestro libro, pues lo que vamos a hacer es ir a consultar a la máxima autoridad de la línea editorial de Anatomía de Gray, que es el libro Anatomía de Gray, las bases anatómicas de la práctica clínica. Esta es la última edición, la edición 42 del año 2021, y este libro pues es el descendiente directo de la obra original del doctor Henry Gray. ¿Y qué dice el libro? Pues el libro describe que solamente hay 6 tipos de articulaciones sinoviales y no 7, y señala que las bicondilias, ¿sí?, son parte de las articulaciones condilias o articulaciones en bisagra, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Pues bueno, vamos a borrar bicondilias de la clasificación principal. Obviamente la vamos a mantener como parte, ¿sí?, de las articulaciones condilias. Revisando la lección ya grabada, encontré un error en la diapositiva anterior. Mencioné que la articulación condilia es lo mismo que la articulación en bisagra. Obviamente son articulaciones diferentes y fue un error mío decir que son lo mismo. Así que esta diapositiva es para ofrecer una disculpa. Ofrecer una disculpa significa reconocer un error y corregirlo. No es correcto pedir una disculpa. Lo que se pide a los demás es perdón por el error que cometimos. Dice el refrán que es de humanos equivocarse, pero es más humano echarle la culpa a otro. Y la culpa la tiene el libro. Cuando veo estas dos palabras juntas, bicondilia con bisagra, bueno, de manera apresurada y equivocada, llegué a una conclusión. Aquí dice, las articulaciones bicondilias son predominantemente articulaciones uniaxiales en bisagra. Leyéndolo con calma, ahora entiendo perfectamente con qué intención lo dice el libro. Vamos por partes. Una condilia se mueve en dos ejes. Dos condilias se mueven en un eje. Pero hagamos esto más sencillo. Imagina que eres un buey, sin ofender, y andas pastando libremente, vas, tomas agua cuando quieres, buscas una sombra, te tiras a descansar, etc. Pero llega el momento de trabajar y te ponen en una yunta con otro buey, sin ofender. Pierdes libertad de movimiento, pero ganas en fuerza para trabajar.
porque dos bueyes trabajan mejor que uno, hablando de animales. Entonces, una articulación condílea tiene mucho movimiento, se mueven dos ejes, dos articulaciones condíleas que trabajan juntas porque están en la misma cápsula articular, por ejemplo, pierden movimiento, pero ganan fuerza. Lo que papá Gray, que así vamos a llamar de cariño y con respeto a este libro, quiere decirnos es que las bicondilias se mueven como si fueran una articulación en bisagra, ¿sí? Nuevamente leemos, son predominantemente, pero eso no significa que sean realmente articulaciones en bisagra. Entonces, ocurre aquí que papá Gray describe a las bicondilias donde no debe, en las articulaciones en bisagra, en vez de hablar de las bicondilias en la sección correspondiente a las articulaciones condilias o elipsoideas. Y eso provoca que la gente honrada y trabajadora como yo lleguemos a conclusiones apresuradas y equivocadas. Regresando a esta imagen que viene de este libro, estamos notando que por cada tipo de articulación que menciona, de las 6 articulaciones que existen de tipo sinovial, está colocando un ejemplo. No lo nombra, pero lo señala con un punto de color rojo. Entonces, me llama la atención el ejemplo que coloca aquí para las articulaciones de tipo condilias o elipsoideas, porque está señalando con un punto rojo en el cráneo visto por detrás, en la línea media, un solo punto rojo en el centro. En esta región, en esta zona, las únicas articulaciones condíleas que vamos a encontrar son las que se da entre el hueso occipital, los cóndilos del occipital, con la superficie articular de la primera vértebra cervical, que también se llama atlas. Probablemente en esta imagen lo que el libro quiso representar es una articulación que sí está en la línea media y que es única. En este caso es la articulación entre la apófisis odontoides del axis, ¿sí?, con el atlas. Es una articulación de tipo sinovial que es de pivote porque hay un movimiento a través del eje de la apófisis odontoides. Entonces, esta imagen habría que moverla y colocarla junto al otro ejemplo que hay aquí de las articulaciones en pivote. Este otro ejemplo es correcto, es la radio cubital superior, donde la cabeza del radio gira sobre su eje longitudinal, apoyándose en el cúbito o la ulna, como vamos a encontrar el nombre en este libro. Si esto queda en blanco, ¿qué ejemplo vamos a colocar aquí de una articulación de tipo elipsoidea o condilia? Bueno, podemos colocar el esqueleto de la mano y señalar la articulación de la muñeca o radiocarpiana, o también podemos señalar cualquiera de las articulaciones metacarpo-falángicas que también son condilias. Regresamos entonces, estas son las diapositivas de aclaración que estoy agregando a la lección. Regresamos a la lección, aunque probablemente al final de la lección debas de regresar a esta explicación para que tenga más sentido para ti lo que estamos diciendo, porque te estoy hablando de ejemplos y articulaciones que aún vamos a ver un poco más adelante. Gracias. El libro nos empieza a describir estos tipos de articulaciones sinoviales y pues vemos que lo hace con
con bastante desorden porque al principio cuando nos menciona los nombres lo hace en un orden, después lo describe en otro orden y luego lo presenta en las imágenes en un orden diferente. Y vemos aquí también que nos vuelve a mencionar 7 tipos de articulaciones sinoviales, porque nos está mencionando a las bicondilias como un tipo diferente totalmente de las condilias. Y la diferencia o la contradicción aquí es que al momento de las imágenes, pues solamente tenemos 6. Y al momento que en el pie de la imagen menciona los varios tipos de articulación sinovial, pues no viene anotado aquí las bicondilias, solo las condilias. Esto es algo que vamos a encontrar con cierta frecuencia, que la información que viene en el texto no coincide con la información que vamos a encontrar en las imágenes y muy frecuente también con la información que vamos a encontrar en las tablas. ¿Sí? En las tablas de músculos, en las tablas de nervios, pues a veces encontramos información diferente, le cambia el nombre a las estructuras o incluso se llega a contradecir abiertamente. Cuando veamos alguno de esos casos, pues lo vamos a mencionar y vamos a tratar de descubrir en dónde está la razón, en dónde está lo correcto para hacer las correcciones necesarias a nuestro libro. Lo estamos marcando en amarillo, pero vamos a mencionarlo después, que no es muy correcto la articulación atlantoaxial como ejemplo de una articulación en pivote, pero lo vemos a detalle más adelante. Y esto es solamente una pequeña muestra de lo que podemos encontrar con otros autores cuando señalan la clasificación de las articulaciones sinoviales, pues son 6 tipos de articulaciones sinoviales. Por ejemplo, lo vemos aquí, ahí vienen los nombres, lo vemos acá también, 6 tipos, sus ejemplos, 6 tipos de articulaciones sinoviales según la forma de sus superficies articulares, 6 tipos y podemos seguir aplicando muchísimos más ejemplos. ¿Sí? Siempre son 6 y en el único libro que encontramos que menciona que son 7, pues es en el que están ustedes teniendo en sus manos. Esta imagen les va a ayudar un poco porque hemos colocado en orden los tipos de articulaciones sinoviales y hemos agregado los nombres más frecuentes o más comunes que puedan ustedes encontrarse. Realmente hay una gran variedad de nombres para el mismo tipo de articulación, pero estos son los más comunes. Tendríamos en las articulaciones condilias también se les llama elipsoides. A las planas o deslizantes se les llama también artrodias. De hecho, el libro lo menciona. La primera vez que nos habla de las articulaciones planas, nos pone entre paréntesis artrodia y nunca más lo vuelve a mencionar. Las articulaciones en bisagra, gínglimo, tróclea, gozne. Gozne es una bisagra, como la bisagra de las puertas. Las esferoideas o glenoidea o enartrosis. La silla de montar o celar o encaje recíproco y la de pivote o también trocoide. ¿Sí? Puede haber otros nombres, pero estos son los que encontramos más frecuentemente en la bibliografía. Las articulaciones condilias o elipsoides, estas permiten el movimiento en torno a 2 ejes o 2 planos también que se hallan en ángulo recto uno respecto del otro, o sea, ejes que se atraviesan de manera transversal. ¿Sí? Esto regula movimientos de flexión, extensión, abducción y circunducción. Realmente parece extraño que no lo mencione, pero aquí debería decir aducción también. En un momento lo vemos. Y la circunducción, pues es la suma de los movimientos anteriores. Flexión, extensión, abducción y aducción
juntando todos esos movimientos da la circunducción. Un ejemplo de articulación condilia es la articulación de la muñeca, ¿sí? La articulación de la muñeca es esta, que también se le llama articulación radiocarpiana, ¿sí? Esta articulación de la muñeca, si la vamos a describir, debemos decir que según su movimiento es una diartrosis biaxial. Diartrosis porque tiene movimiento amplio, biaxial porque se mueve en dos ejes o dos planos, y según su medio de unión es sinovial porque hay una cavidad entre los huesos que participan en la articulación, ¿sí? Y según su forma es elipsoide por la forma de sus superficies articulares. Esa sería la descripción completa de esta articulación de la muñeca o radiocarpiana. Las articulaciones bicondilias, que forma parte de las articulaciones condilias, estas permiten principalmente el movimiento en torno a un eje. Entonces, las bicondilias se mueven menos amplitud de movimiento que las condilias. Su rotación es limitada en torno al segundo eje y está formada por dos cóndilos convexos que se articulan con superficies cóncavas o planas, por ejemplo en la rodilla. Aquí tenemos la articulación de la rodilla. Vemos cómo su movimiento, aunque es amplio, es en un solo eje, a diferencia del movimiento que pudiera hacerse en la articulación de la muñeca o radiocarpiana. Los movimientos que acabamos de mencionar como ejemplo de la articulación de la muñeca o radiocarpiana, mencionamos la abducción. Abducción es, estando en posición anatómica, es alejar o separar la mano de la línea media del cuerpo, ¿sí? Moverla hacia afuera. Aducción es acercar la mano hacia la línea media del cuerpo, ¿sí? Entonces es mover la mano hacia adentro. La flexión de la muñeca, ¿sí? La extensión de la muñeca y la suma de todos estos movimientos en un solo movimiento es la circunducción, que es este movimiento donde estás dibujando un círculo con los dedos, ¿sí? Entonces, estos términos muy parecidos pueden dar lugar a confusión, sobre todo porque la diferencia en la escritura de aducción y abducción pues es solamente una letra, aunque el movimiento es totalmente opuesto uno a otro. Entonces, es importante revisarlo, ¿sí? A detalle y ofrecer alguna ayuda o algún truco para recordar y para hacer la diferencia entre aducción y abducción. Estos dibujos nos pueden ayudar a recordar y a diferenciar qué es abducción de aducción, ¿sí? Si vemos uno de estos personajes está con las piernas separadas, alejadas de la línea media que está representada por esta línea interrumpida. Y este otro personaje está con las piernas juntas. Solamente se le ve un pie y a este que tiene las piernas separadas se le ve los dos pies. Entonces, alejar de la línea media es la acción que está haciendo, está alejando las piernas de la línea media y este está acercando las piernas a la línea media, está juntando las piernas. Esto se llama abducción, el movimiento que aleja de la línea media, y aducción, el movimiento que acerca a la línea media. ¿Cómo nos ayudan estos personajes de rojo a recordar? Pues bueno, aquí está la clave. La B y la D de abducción son los pies de este muñequito que están separados, alejados de la línea media, y la D
de aducción representa los dos pies que están juntos y por eso solamente se ve como si fuera uno. Entonces, abducción es separar, en este caso estamos hablando de las piernas, ¿sí? Separar las piernas de la línea media. Y aducción sería acercar o juntar las piernas en la línea media, ¿sí? Practiquen esto, hagan estos dibujitos para que recuerden que la B y la D nos está diciendo que está separado las piernas y la D que están juntas. Abducción es alejar de la línea media y aducción es acercar a la línea media. Y otra técnica que pueden usar para recordar, al menos esto es lo que a mí se me ocurre, a ustedes se les puede ocurrir alguna otra técnica mejor, ¿sí? Más fácil, más fácil de recordar, pero podemos decir que abducción, eh, un personaje que se dice que fue abducido por los extraterrestres, pues se dice que fue abducido porque fue alejado, ¿sí? De la tierra, fue llevado lejos de la tierra, fue separado de la tierra. Es abducción. Y de este lado, pues aducción, vemos a un personaje que podemos decir que tiene un rostro adusto. Adusto significa rígido, tosco, áspero, ¿sí? Entonces, una persona adusta no te va a recibir con los brazos abiertos. Si tuviera los brazos abiertos, extendidos, pues esos brazos estarían en abducción, separados de la línea media. En cambio, sus brazos están pegados al cuerpo, están en aducción, cercanos a la línea media. Son, como les digo, técnicas que a alguno de ustedes le puede ayudar mucho, ¿sí? Esta o la anterior, o ustedes hagan su propia forma de recordar, de memorizar y de diferenciar aducción de abducción. Continuando con los tipos de articulaciones sinoviales, tenemos ahora las articulaciones planas o deslizantes o artrodia. Estas articulaciones planas permiten movimiento de deslizamiento, como se ve muy claramente aquí, se desliza una superficie sobre la otra, ¿sí? Y este movimiento pues es en un solo eje, o sea, solamente en un plano se está moviendo. Un ejemplo de articulaciones planas o artrodias, pues lo tenemos en las articulaciones que hay entre los pequeños huesos del carpo, ¿sí? Son movimientos limitados en un solo plano, solo se desliza un hueso entre otro, y también lo tenemos en la articulación acromioclavicular. Esta articulación está entre este hueso largo, que es la clavícula, y una parte de la escápula que se llama acromion. Esta articulación es plana o deslizante, por lo que es poco su movimiento y es solamente en un plano. ¿Cómo describimos entonces la articulación acromioclavicular? Bueno, según su movimiento es una diartrosis uniaxial. Según su medio de unión es una sinovial. Y según su forma es una articulación plana o deslizante. La articulación en bisagra o articulación troclear son articulaciones que permiten el movimiento en torno a un eje transversal a la articulación y regula movimientos de flexión y extensión. Como ejemplo de la articulación troclear tenemos la articulación del codo. ¿Cómo vamos a describir la articulación del codo? Según su movimiento es una diartrosis uniaxial, según su medio de unión es sinovial y según su forma es troclear. La articulación esferoidea o glenoidea, o también lo encontramos como enartrosis. Estas articulaciones permiten el movimiento en
múltiples ejes, ¿sí? Regulan movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y rotación. Son de las articulaciones con el rango más amplio de movimiento. Como ejemplo, tenemos la articulación de la cadera. Entonces vamos a describir las características de la articulación de la cadera de la siguiente forma. Según su movimiento es una diartrosis multiaxial. Según su medio de unión es una sinovial y según su forma es esferoidea. La articulación en silla de montar o celar o encaje recíproco es aquella que permite el movimiento en torno a dos ejes que se hallan en ángulo recto uno respecto del otro, o sea, perpendiculares entre sí. Las superficies articulares tienen forma de una silla de montar, ¿sí? Lo podemos ver muy claramente, y esto regula movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Como un ejemplo de articulación en silla de montar, tenemos a la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, ¿sí? Tiene sus superficies articulares en forma de silla de montar. Este tipo de articulación es muy parecido a la condilia, pero debido a la forma de estas superficies articulares, a diferencia de la condilia, que solo se mueve en un eje, esta silla de montar se mueve en dos ejes. Por eso tan amplio su rango de movimiento. Para describir esta articulación carpo-metacarpiana del pulgar, pues vamos a decir que según su movimiento es una diartrosis biaxial, según su medio de unión es sinovial y según su forma es de encaje recíproco. El último tipo es la articulación de pivote o trocoide. En este caso se permite el movimiento en torno a un eje de rotación que atraviesa en sentido longitudinal la diáfisis del hueso. Como vemos aquí, está rotando o está girando sobre sí mismo. Este regula movimientos de rotación. Como ejemplo, nos da el libro la articulación atlantoaxial. Fue la que les comentaba que teníamos en color amarillo y que íbamos a describir más adelante. Bueno, este tipo de articulación atlantoaxial es la que encontramos entre dos vértebras, la primera y la segunda vértebra cervicales, que esta primera se llama atlas, que es la que está moviéndose, y la segunda, la que está abajo, con la que está articulada, es el axis. Ya sabemos que axis significa eje, precisamente por la forma que tiene esta vértebra, por esta estructura que está aquí, que se llama apófisis odontoides, porque parece un diente. Bueno, eso lo vemos a detalle después. En sí, el movimiento, este movimiento de pivote o de trocoide, sí está dado por la articulación atlantoaxial, pero no es la única articulación atlantoaxial, porque aquí a los lados, las masas laterales de ambas vértebras también están articuladas y estas son articulaciones deslizantes, son sinoviales artrodias, ¿sí? No son trocoides o en pivote. La que es trocoide o en pivote es esta articulación entre la apófisis odontoides y el atlas. Lo vemos más claramente, lo estamos viendo desde arriba, ¿sí? Estamos viendo cómo está la apófisis odontoides, que es de la vértebra que está abajo, y aquí está articulado con la vértebra que está arriba. Esta, la articulación atlanto-odontoidea, con mayor exactitud, es realmente la que es una articulación de tipo pivote o trocoide, ¿sí? Entonces, es más correcto decir aquí articulación atlantodontoidea, porque atlantoaxial incluye articulaciones que son de tipo artroide. Y pues mencionando otro ejemplo, aquí tenemos a la cabeza del radio,
esto es en la articulación del codo, que también su movimiento es pivote o trocoide, ¿sí? Porque esto gira eh, dentro de este ligamento anular que lo mantiene en su sitio, y esto gira cuando movemos nuestro brazo, dirigimos la palma hacia adelante y la palma hacia atrás. Este hueso da vuelta sobre sí mismo, ¿sí? Como se ve en este dibujo. También es una pivote o trocoide. Ahora, cualquiera de estas dos, por ser unas articulaciones pivote o trocoide, ¿cómo vamos a hacer su descripción? Bueno, según su movimiento, son articulaciones diartrosis uniaxial, solo se mueven en un eje. Según su medio de unión, son sinoviales, porque tienen una cavidad sinovial con el hueso con el que se están articulando. Y según su forma, son trocoides. Y no podemos terminar la lección sin mencionar una mnemotecnia que nos ayuda a recordar los nombres de estos 6 tipos de articulaciones sinoviales. Estas mnemotecnias son mnemotecnias ya muy conocidas, han servido durante mucho tiempo, y vamos a recordar 2 de estas mnemotecnias. Ustedes escojan cuál es la más adecuada para ustedes, o ustedes desarrollen su propia mnemotecnia. Esta se llama tecate, ¿sí? Y es una palabra fácil de recordar, es una palabra corta de 6 letras, y cada una de las letras nos está diciendo la letra inicial de una de las articulaciones. Entonces tenemos trocoide, enartrosis, condilia, artrodia, troclear y encaje recíproco, ¿sí? Obviamente que hemos tenido que escoger uno de los varios nombres que mencionábamos de cada articulación para que pudiera coincidir con una palabra que sea fácil de recordar, ¿sí? Te vas a ir, lo vas a ir memorizando, te vas a ir acostumbrando para que cuando te pregunten cuáles son los tipos de articulaciones sinoviales, pues de inmediato te imagines una tecate y digas trocoide, enartrosis, condilia, artrodia, troclear y encaje recíproco. Si no eres tanto de la cerveza, bueno, puedes usar esta otra mnemotecnia, catéter. A mí me gusta más la tecate, digo, me gusta más la mnemotecnia de tecate, porque aquí en catéter hay una letra más y tienes que recordar que la última va junta, la E y la R. Entonces en catéter tenemos condilia, artrodia, trocoide, enartrosis, troclear y encaje recíproco, ¿sí? Tiene una letra más, y no te vaya a sobrar letras en algún momento que no recuerdes que estas dos representan a un tipo. Entonces tenemos tecate y catéter. Y tú has también tu propia mnemotecnia. Tú puedes encontrar una palabra usando alguna de estas iniciales o de los otros nombres que vimos. Entonces hay mucho donde escoger para que puedas hacer una mnemotecnia que se te facilite más a ti, o tenga más significado para ti que tecate y catéter, ¿sí? Ahora, aquí en esta clase no estamos fomentando el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Pero Tecate también es el nombre de una ciudad de Baja California, cabecera del municipio del mismo nombre.